Mis amados players, bienvenidos a un nuevo video de mis entrenamientos de jugadores perfectos. Hoy es el turno de Julián Álvarez. Ya me lo habían pedido muchas veces, pero me costaba mucho encontrar su mejor forma. Y hoy que tuve tiempo para entrenar harto, probé muchas configuraciones con él y creo que ya encontré la mejor. Así que entrenémoslo juntos. Miren, en cuanto a tiro, le vamos a dar 8 puntos. Miren, el juego recomendaba a Julián de esta forma. Con 88 de disparo, eso está bien. Pero miren, el drible 77, la aceleración mucha y la actitud ofensiva igual está bien. Pero su velocidad y potencia de tiro es como que, no sé, le falta un poquito de velocidad y explosión todavía a este Julián. Explosión tiene, pero velocidad no. Y entonces cuando le mandáis un pase en profundidad, le cuesta correr a esa pelota, siempre termina perdiendo en la carrera y por ahí no anda muy bien. Pero hay que decir que es bastante equilibrado como lo recomienda el juego. Pero a mí no me gustó mucho. Miren, a mí el que me gusta es este. 88 de tiro, igual, está bien. De pase no le vamos a dar nada. Está bien, Julián es segundo delantero, se va a retroceder, pero tiene habilidades buenas de pase, por ejemplo pase en profundidad, y eso yo siempre he dicho que le da como un pequeño buff al pase, así que tampoco es que dé malos pases. Y este tipo de entrenamiento que voy a hacer yo ahora es para que Julián sea goleador y no creador. 88 de disparo, nada de pase. En drible le vamos a dar 7 puntos en drible, para que quede con 80 y 84 de control de balón. Aún así se queda abajo en posesión de balón, así que cuando recibe Julián de espaldas, porque si lo vamos a poner por el centro, siempre va a recibir de espaldas y va a estar rodeado de rivales, le va a costar mucho girar y es probable que pierda mucho la pelota. Si recibe de espaldas al arco, trata de tocar rápido la pelota con Julián, o si no la podéis perder. El fuerte de este Julián va a ser meterle pases en profundidad o poder sacarse de encima a algún jugador, así como metiéndose hacia adentro del área, desde afuera hacia adentro. Por eso mismo le vamos a dar 87 de aceleración. Antes tenía 90, pero 90 con poca velocidad, tenía 90 y 77. Nosotros vamos a hacer que tenga 87 y 80 de velocidad. Estos 80 de velocidad con el 80 de drible y esa aceleración va a hacer que este Julián pueda explotar en velocidad antes de lo que lo hacía el que estaba recomendado por el juego. Además va a tener más potencia de tiro, o sea que sus tiros van a ser un poco menos atajables con esos arqueros que tienen atajar, por ejemplo. Atajar se llama, creo, cuando agarran la pelota. Bueno, si no tiene mucho stat en atajar, con Julián va a hacer que ese arquero dé rebotes y probablemente otro jugador venga y haga el gol. Pero aún así, si el arquero no tiene tan buenas reacciones, un disparo potente y bien dirigido, 88 está bien de finalización, puede ser gol fácilmente y más probable que sea gol que el Julián anterior. Miren, no le voy a dar nada a salto ni contacto físico porque ya lo probé así y no notaba mucha diferencia. Julián ya está bien, mide 1,70 m, no es tan alto, y tener 70 de salto o 68 de salto no hacía la gran diferencia. Tampoco tiene la habilidad de superioridad aérea, entonces está bien, tenía buen cabezazo, 70 de cabezazo, 72 creo que tenía. No era malo, pero no, es como perder puntos ahí. Y he probado hartos stats para que lleve la pelota pegada al pie, por ejemplo, pero me doy cuenta que no es lo suyo porque también baja mucho la velocidad y baja la potencia de tiro. Entonces me pierdo muchos goles, le pego al arco y el arquero la atrapa fácil. Entonces, por eso, esa potencia que tiene ahora 87, con esa finalización, va a hacer que de verdad le pegue al arco y haga goles. Y como les dije, el drible, la velocidad y la aceleración que tiene va a hacer que se pueda sacar jugadores de encima para poder rematar, para que busque ese espacio y encontrar el disparo al arco. Y también ahora puede correr bien a las pelotas que uno les tira. Hay algunas jugadas que no he grabado, pero le he mandado buenos pases largos a Julián en los que le ha ganado a los defensas en carrera, a pesar de no ser tan rápido, pero que ahora sí se nota que corre. Igual, tienen que saber que sigue siendo tronco, no es un jugador que te vaya a regatear, así que por eso, no anden buscando pasarse jugadores. A lo mejor te debe pasar a uno apretando el R2, pero eso no más que uno. Ahora si te pasáis dos ya eres muy bueno. Pero igual, tengan cuidado con Julián, que es fácil perder la pelota con él, no tiene mucha posesión de balón ni tanto control. Es un jugador para sacarse al marcador de encima con R2 y pegarle al arco. O recibir la pelota, un pase gol y pegarle de primera. Ese Julián es el que tenemos acá. Las habilidades que yo le enseñaría sería centro con rosca, que esa habilidad hace que le pegue con el borde externo del pie al arco. No solamente es para meter pases, también es para pegarle al arco, así que es importante en un delantero.
Igual, ¿por qué no cabeceador o superioridad aérea? Si quieres que Julián mejore un poquito esa recepción en los centros. Aunque a mí no me gusta mucho tirarle centro a él, prefiero jugar con otro cabeceador. Y Julián más jugar por abajo, le tiro pelotas por abajo. Y le pega muy bien, de verdad. Elige un palo, le pegáis fuerte, mitad de barra, un poquito más y golazo. Tiene casi toda la habilidad que debería tener un delantero centro. Remata al primer toque, tiene tiro larga distancia, mira, disparo ascendente, descendente, finalización acrobática le falta. Entonces las más importantes, finalización acrobática, centro con rosca. También si te gusta hacer doble toque, podría enseñarle doble toque, porque tampoco es malo en un delantero el doble toque, sobre todo en un jugador que le puede costar sacarse jugadores de encima. Le viene bien a Julián igual, sacarse a un jugador con doble toque y pegarle al arco, está bien. Espíritu de lucha, esa habilidad yo la recomiendo siempre para todos los jugadores de este juego. Espíritu de lucha es una habilidad muy rota. Bueno, no te explican bien con estadísticas qué es lo que mejora espíritu de lucha, pero de verdad el poder sacar un remate al arco cuando te están presionando o meter un pase bueno cuando te están presionando es súper importante. Los jugadores que no tienen espíritu de lucha van a dar pases malos cuando están rodeados de jugadores o cuando están cansados, o le van a pegar mal al arco si están cansados o rodeados de jugadores. Por eso, espíritu de lucha importante en todos los jugadores de este juego. Players, les aviso que ya pueden hacerse miembros de mi canal si es que desean apoyar aún más mi contenido, aunque les digo que con que vean mis videos ya me ayudan muchísimo. Muchas gracias por ver todo el video, espero que este Julián te sirva y nos vemos en el próximo video.